Ya está en línea Diego Pérez Santisteban, que es el presidente de la Cámara de Importadores, a propósito de un título que efectivamente fue confirmado en el día de hoy respecto a la imposibilidad de muchas empresas de obtener dólares del Banco Central para pagar sus importaciones. El mandato del Banco Central, como otrora ocurrió en época de Moreno, es búsquense ustedes los dólares. Palabras más, palabras menos. Naturalmente el impacto más importante está en las pequeñas y medianas empresas. Las grandes tienen espalda financiera, tienen cierto cobijo, tienen cierto colchón. Ahora las pequeñas, en la mayoría de los casos, van a sentir el impacto. Diego, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Paulino Rodríguez, lo saludo. Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo le va, Paulino? ¿Qué dice usted? Gracias por la amabilidad. Bueno, primera impresión de la decisión y si la esperaban además. A ver, en realidad Paulino pertenece al mismo campo de las decisiones no decididas, digamos, ¿no? Porque todo esto surgió a partir de artículos periodísticos de un determinado medio que se fueron repitiendo, que hablaron de que hoy comenzaba un nuevo régimen, que el Ministerio de Economía negó que empezara un nuevo régimen, que no hay ninguna instrucción ni escrita ni oral a las instituciones. Sí sabemos que hubo una reunión con unas 70, 80 empresas que son las principales importadoras del país, a las que se les pidió que, dado que este primer trimestre del año es el trimestre donde estacionalmente la balanza de pagos se afecta más porque no ingresan tanto pago de exportaciones, entonces se les pidió que contribuyeran alargando su plazo de pago para lo que venciera ahora, venciera recién a partir de abril, que es cuando comienza a entrar las divisas importantes de la cosecha. Y bueno, y después de esa reunión no hubo otro tipo de reuniones y no hubo otro tipo de indicaciones. En la desmentida del Ministerio de Economía se preocuparon por decir que ese tipo de inquietud había sido transmitida solamente a las grandes empresas y que no iba a ocurrir lo mismo con medianas y con pequeñas, y ahí quedó. Así que en realidad hablar de un nuevo régimen yo no puedo hablar porque para mí no existe. Ajá. Lo que sí evidentemente existe es una preocupación del gobierno por una disminución de sus recursos temporal que ha hecho que les pida a los grandes importadores. Usted calcule, Paulino, que las empresas que citaron deben importar más del 55% del total que se importa. Así que si por parte de ellas esta solicitud ha encontrado reflejo, por supuesto que el problema podría manejarse perfectamente, ¿no? Con lo Así cual, que a ver si esto es todo lo que entiendo. sabemos, ¿no? A ver si entiendo, digo. Lo que Carlos Burgueño ha venido publicando en el diario Ámbito Financiero finalmente obedece a un pedido, un reclamo, no a oficialmente una decisión del Poder Ejecutivo respecto a el régimen de importaciones. Afecta a los grandes, no a los chicos, los preserva, por lo tanto allí donde había más preocupación no hay preocupación tal, y en consecuencia no vio la luz ningún nuevo régimen. Hoy todo sigue como el viernes, con el salvoconducto de un gobierno preocupado por las divisas y que a la espera de los dólares de la soja del mes de abril, lo que pide es que los importadores paguen en abril para que el central, cuando les tenga que vender esos dólares, tenga cómo hacerlo y al mismo tiempo no bajen las reservas. ¿Está bien explicado así? Esa sería una excelente síntesis, que es además lo que dicen los distintos artículos que fue publicando Carlos, donde él de alguna manera fue explicando que todo había nacido en aquella reunión de hace 2 viernes, donde en economía citaron a las empresas, y a partir de allí todo lo que usted muy bien recién resumió, ¿no? Imagínese, Paulino, que si esto se quisiera realmente extender al 100% de los importadores, esto sería absolutamente inviable, sería caótico, catastrófico, y no solo porque afectaría al señor importador, sino porque afectaría a toda la cadena de abastecimiento productivo de la Argentina, porque usted bien sabe que más del 80% de lo que Argentina importa va a la producción. Así que creo que el gobierno lo que ha hecho es concentrarse en aquellos que definitivamente vuelcan la balanza, que son además, Paulino, cosa que también hay que decir, a los que nunca le faltaron de hype para operar, ni en la época del secretario Moreno ni ahora, y por lo tanto hay cierta autoridad del gobierno de pedirles este tipo de colaboración, porque si esto fuera extendido al total de los importadores,
sería catastrófico, absolutamente inviable, los efectos colaterales serían terribles. Esto lo dice Carlos en sus distintos artículos. Lo que pasa es que como él le puso una fecha del día de hoy, bueno, todos pensaban que hoy empezaba un nuevo sistema y no hay ningún nuevo sistema, ni formal ni informalmente, que de manera extendida hayamos recibido las cámaras. Respecto a las importaciones en sí, aclarado este punto, ¿hoy tenemos demoras en aduana, sí o no? A ver, las demoras nunca fueron demoras de aduana. Las demoras que siempre se debieron al otorgamiento o no de la DEJAI, que es la licencia, el permiso que permite importar o no. Digamos que el nuevo secretario tiene criterios mucho más técnicos que el anterior. El anterior no tenía criterios técnicos, los criterios eran solamente de balanza comercial y de caja. El secretario Costa está intentando empezar a poner criterios técnicos para evitar todos los daños colaterales que la gestión de Moreno causó en las actividades productivas, pero por supuesto el nudo gordiano que le dejaron tarda en desatarse. El equipo que tiene Costa es un equipo limitado para ir analizando desde el punto de vista técnico todo, y estamos todavía con demoras en muchos casos. No estamos todavía lejos de una situación de régimen, de equilibrio, de flexibilidad, de cierta normalidad. Todavía tenemos muchos casos de muchos importadores para los cuales pareciera que todavía no cambió nada. Y pese a que sabemos que desde un punto de vista técnico y metodológico hay un cambio, desde el punto de vista práctico estas demoras no permiten mostrarlo. Correcto. Pérez Santisteban, por lo que usted me desglosa, es de los que no extraña mucho a Moreno. Más bien, en todo caso lo hubiera ido a despedir, pero por el hecho de que esté afuera, no adentro del país. A diferencia de quienes fueron a despedirlo con algarabía, con cierta clima de epopeya popular, digamos. A ver, yo no diría eso. Con el secretario Moreno yo tuve muy pocos diálogos, porque él siempre prefería hablar con los dueños de las empresas y negociar con ellos. Así que yo no he tenido prácticamente contacto con él. Con el secretario Costa he tenido un poco más de contacto, y aparte veo que la línea es más lógica. Claro, Paulino, que el secretario Costa tiene un teléfono y el ministro de Economía o el secretario de Hacienda le pueden decir: lo que vos querés hacer metodológicamente es muy, muy bueno, pero la plata que tenemos no alcanza para todo lo que querés hacer. Y creo que por ahí hoy viene la limitación. La situación que tenía el secretario Moreno de reservas y de recursos es totalmente distinta a la situación de marco que tiene el secretario Costa. Así que yo me siento mucho más identificado con una metodología racional, pero no dejo de reconocer que evidentemente los problemas económicos han crecido, y por más buena voluntad y deseos que haya, hay veces que no estamos alcanzando a poner las cosas en régimen o en orden, y los problemas continúan en muchísimos sectores. Correcto, con lo cual, digamos, Costa hace un año podría haber administrado con la razonabilidad y racionalidad que usted marca el comercio internacional, pero hoy es mucho más complejo porque las limitantes de cajas que regían el espíritu de Moreno son mucho más importantes de las que había hace un año. Claro, aparte del sistema de Moreno, que era un sistema aleatorio, Paulino, hacía que las empresas creyeran que esto era una lotería y no una parte de su actividad, donde ellos tenían que mostrar qué era lo que importaban, por qué lo importaban, a dónde iba destinado lo que importaban, como para que el gobierno entendiera los problemas que iban a tener si no. En el gobierno de Moreno era decir, bueno, yo presento 10, 15, 20 solicitudes para que salga una o dos cuando salga. Entonces el sistema estaba totalmente distorsionado, ¿no? No le quepa duda que si un esquema de este tipo se hubiera implementado desde el primer día que existen las declaraciones juradas, es absolutamente seguro que el gobierno los hubiera podido administrar muchísimo mejor. ¿Usted es de los que cree que el dólar termina en 8 este año? ¿O es de los que dice, da la impresión que con la inflación por lo menos va a estar en 9 o un poco más? Yo noto que los importadores tienen algunas dudas, y dudas que uno también ve en algunos sectores oficiales, ¿no? Como que el mismo sector está hablando de una evolución de un 15 o un 20% más durante el año. Usted lo debe haber escuchado, de llegar a un valor, digamos, más cercano entre 9 y 10 que 8, ¿no? Para los importadores eso sigue siendo
digamos, un problema que genera incertidumbre, ¿no? Porque uno prefiere tener una situación más estable. Pero depende del sector. Hay sectores que piensan que el 8 ya es un valor de equilibrio y convergencia con la evolución de los costos que tuvo ese sector, y hay otros sectores donde la evolución de los costos internos fue mayor que la evolución de llegar a 8 y que por lo tanto ellos ven que el tipo de cambio no ha convergido todavía a un valor que tenga equilibrio y que pueda durar en el tiempo. ¿Cuáles son esos Así sectores que, puntualmente, Santisteban? Dos o tres que pueda marcar con claridad, digamos. y sobre todo los sectores de productos donde hay producción local, como vestimenta, como juguetes, como calzado, como algún tipo de electrodomésticos, donde por ahí si uno observa la evolución de los precios desde la crisis hasta ahora, ve que son los sectores donde los precios aumentaron más. Entonces, en esos sectores, los importadores que compiten con esos productos se preguntan si el tipo de cambio será ya o todavía no un tipo de cambio de equilibrio, ¿no? Correcto. Santisteban, por último, ¿cree más en Kicillof que lo que creía cuando era el 2 de Economía? Kicillof, que aparentemente es un hombre con mucho poder en el gobierno y el hombre más escuchado por la presidenta y que ha cooptado de distintas áreas y por lo tanto administra mucho más y de lo que administró Lorenzino o incluso Micheli o Martín Lustó, que casi tiene un papel al estilo de lo que Lavagna supo tejer para el kirchnerismo como ministro de Economía. Digo, ¿tiene más confianza? ¿Eso despierta más confianza o cree que el mismo que montó una estructura económica hace prácticamente 2 años de hecho, ahora de derecho, difícilmente pueda desmontarla? Bueno, yo no lo conozco personalmente y habría también, Paulino, que separar las áreas. Yo no podría hablar de qué ocurrió con Kicillof en la parte de energía o en otros sectores donde él también intervino fuertemente. A mí me da la impresión que es una persona de convicciones muy fuertes, que está haciendo un rápido aprendizaje de confrontar eso con la realidad y ver de cómo eso se adapta con la realidad. Me parece que iniciativas que él ha tenido, como el desdoblamiento cambiario en algún momento, y como ver de volver al relacionamiento con los organismos de crédito internacionales, quizás no estén muy de acuerdo con principios filosóficos que él traía desde la universidad y desde su formación técnica, pero creo que él va descubriendo paso a paso que forman parte de cosas en un mundo global que uno no puede negar. Y me parece que en ese sentido está haciendo un aprendizaje rápido, un aprendizaje acelerado, dentro de habiendo llegado al gobierno en un momento donde la necesidad de sintonía fina, la necesidad de ajustes, la necesidad de algunos cambios, la necesidad de reintegrarse al mundo y de digamos, evitar los problemas que ya son reconocidos, como la inflación, como el atraso del tipo de cambio, actuar sobre ellos, le está obligando a ese aprendizaje acelerado que yo le menciono. Bueno, habrá que ver hasta qué punto puede transitar ese camino sin que tenga costos muy fuertes para él y que pueda llegar a consolidar una capacidad de gestión que tenga en cuenta no solo lo que teóricamente él traía en su bagaje universitario, sino lo que la práctica le demuestra como necesidades insoslayables para tener éxito en su gestión. Diego, le mando un saludo, gracias por este ratito y muy generoso por su tiempo. Buenas tardes. Gracias por llamar a ustedes, gracias Paulino, hasta luego. Diego Pérez Santisteban.